Hoy abordaremos el tema de fusión de sociedades comerciales. Mi nombre es Zaida García, contadora pública de profesión. Bienvenidos a este espacio de Capacítate y Emprende, donde compartimos información sobre contabilidad, impuestos y tecnología. Y comenzamos. Bibliografía utilizada en el video. La bibliografía utilizada es la siguiente: Contabilidad de Sociedades Comerciales de Augusto Vela Chacón y Miguel Vargas Castellón. La NIF 13 sobre medición de valor razonable. La norma de contabilidad número 4 que trata sobre la revalorización técnica de activos fijos. Ley 1606 en su inciso B del artículo 2 del Decreto Supremo 24049, créditos fiscales o saldo a favor, y el 24051, entre otros. ¿Qué es la fusión de sociedades comerciales? La fusión es un proceso de reorganización empresarial, donde dos o más empresas existentes legalmente se combinan con el propósito de ampliar su patrimonio y generar valor. Previo a la fusión, necesariamente deben disolverse sin necesidad de liquidarse, para así poder agrupar sus socios y sus patrimonios en una única sociedad, donde esta sociedad, resultado de la fusión, adquiere derechos y obligaciones de las sociedades antecesoras. ¿Cómo lo define el Código de Comercio Boliviano a la fusión de sociedades comerciales? Al respecto, el Código de Comercio Boliviano, en su artículo 405, señala que existe fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una de ellas se incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. La nueva sociedad creada o la incorporante adquiere todos los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios como consecuencia del convenio definitivo de fusión. ¿Y Fundempresa cómo lo define a la fusión de sociedades comerciales? Según Fundempresa, en su guía de trámites, establece que existe fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin necesidad de liquidarse para constituir una nueva sociedad, denominada fusión propiamente dicha, o cuando una que ya existe incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. A eso se le denomina fusión por absorción. Marco legal. La fusión de sociedades se encuentra regulada por el Código de Comercio Boliviano en sus artículos 405 al 412. Decreto Supremo 21530, artículo 2. Reglamento del impuesto al valor agregado, que establece el traslado de los créditos fiscales o saldos a favor que pudiesen tener las empresas antecesoras para ser trasladadas a las nuevas empresas sucesoras. Características de la fusión de empresas comerciales. Los socios de la empresa antecesora pasan a ser socios de la nueva sociedad. Las sociedades antecesoras se disuelven sin liquidarse. Los socios de las sociedades disueltas participan con los socios de las sociedades resultantes de la fusión, a cambio de un número de acciones, participaciones o cuotas en la sociedad resultante de la fusión. Las mismas que son proporcionales al número de acciones o participaciones o cuotas que tenían en las sociedades disueltas. Otra de las características es que el capital social de la sociedad absorbente aumenta en la cuantía que proceda. Por otro lado, se elimina la personería jurídica de las empresas disueltas. Así como también existe la transmisión de derechos y obligaciones de las empresas disueltas a la nueva empresa creada. ¿Cuántos tipos de fusión existen? Dentro de las clases de fusión de empresas comerciales tenemos la fusión pura o de integración y la fusión por incorporación o absorción. En el caso de la fusión pura o de integración, existe fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva y única sociedad. Esta sociedad nueva adquiere todos los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, al producirse la transferencia total de su patrimonio mediante un convenio definitivo de fusión.
La finalidad de este tipo de fusión es unir la inversión y los criterios comerciales que poseen las diferentes sociedades de un mismo mercado. La nueva sociedad, para constituirse, deberá realizarlo conforme a lo establecido en normas legales de acuerdo al tipo de sociedad. Lo establece el artículo 404 del Código de Comercio Boliviano. En el otro tipo de fusión, que es fusión por absorción, es donde una o más sociedades se disuelven sin necesidad de liquidarse para formar parte de otra sociedad existente, denominada también sociedad incorporante. La sociedad incorporante adquiere los patrimonios de las sociedades disueltas mediante un convenio definitivo de fusión. De esta forma se aumenta el patrimonio como un resultado de la absorción. En este tipo de fusión, la sociedad incorporante se procederá a la reforma estatutaria conforme a normas legales pertinentes. Es decir, que en la fusión por absorción, la empresa que absorbe a las otras empresas mantiene su personería jurídica y mantiene su razón social. Los socios de las empresas antecesoras pueden retirarse y no formar parte de la fusión. De acuerdo al artículo 402 y al 403 del Código de Comercio Boliviano, los socios tienen derecho a separarse de la sociedad, es decir, a no formar parte de la nueva sociedad fusionada, pero mantienen su responsabilidad hacia terceros por las obligaciones que hayan contraído hasta el momento que quede inscrita en el registro de comercio la fusión. La separación de los socios no puede hacerse efectiva mientras los acreedores no hayan aceptado la fusión. La fusión no afecta el derecho preferente de los socios en la liquidación de las partes de intereses o cuotas de los socios que se separan, salvo pacto en contrario. ¿Cuáles son los requisitos para llevar adelante la fusión de empresas comerciales? Los requisitos para llevar adelante la fusión. 1. Compromiso de fusión suscrito por los representantes de cada sociedad. Este compromiso debe ser aprobado por la mayoría de votos de los socios, que se requieren para la modificación del contrato constitutivo de la sociedad. Se debe preparar balances especiales a la fecha del acuerdo para cada una de las sociedades que participan en la fusión. Estos balances deben ser puestos a disposición de los socios y también de los acreedores. Estos aspectos se debe considerar como un requisito preliminar. Luego realizaremos el acuerdo definitivo. Resoluciones aprobatorias de aquellas sociedades que participarán en la sociedad. De la misma forma, se debe contar con la nómina de los socios que se acogen al derecho de retiro y a la vez el capital que representan en estas empresas que van a disolverse antes de fusionarse. Luego se debe contar con una nómina de los acreedores que formulen su oposición y además debe contemplar el importe de sus créditos. Como punto 4, el acuerdo debe contemplar las cláusulas para la ejecución del acuerdo. Además, se debe observar el cumplimiento de las normas de disolución para cada sociedad. Se debe incluir en forma clara, precisa y concretamente las participaciones que correspondan a los socios de las sociedades que se disuelven y además sus características. Por último, la inclusión de balances especiales. Todos estos aspectos debe contemplar el acuerdo definitivo. ¿Podría mencionar algunas ventajas de la fusión de empresas comerciales? Entre las ventajas estaría la generación de valor. Al unirse los capitales, facilita la adquisición de capital en el mercado del dinero, como ser la colocación de acciones, de obligaciones, entre otros. Dentro de las ventajas está el aumento de capacidad de producción con mejores y más amplias instalaciones fabriles. Se lograría optimizar los medios de publicidad, reducción de gastos de operación. Cuando, por ejemplo, en 3 empresas que se fusionan, cada una tiene su personal, limpieza, administrativos, de ventas, etc. Si se fusionan los 3, rescataríamos el personal más relevante, más capacitado, más productivo en la nueva fusión. Adoptamos todo ese personal para optimizar la administración
lógicamente reduce el personal, por tanto reduce la planilla salarial. En el caso de que estas tres empresas ubicadas en diferentes lugares hubiesen cubierto alquileres, seguros, etc., se realizaría el pago del alquiler de esta nueva empresa fusionada, es decir, se reduce a 1. Y otros gastos de operación se van a reducir, por lo que en general se reducirían los gastos de operación. La ventaja también de una fusión es que al ser más grande puede competir en el mercado, se logra tener mayor presencia en el mercado, puede posicionarse de mejor manera, quedar con la mejor localización de la empresa. También podemos decir que es otra ventaja cuando una empresa grande que mantiene constantes utilidades puede absorber a otras empresas que inician pérdidas y diversificar nuestros productos y mejorar su calidad. ¿Qué desventajas de fusión de empresas comerciales? Entre las desventajas puede crearse un monopolio, inclusive un oligopolio. Otra de las desventajas es que necesariamente en la fusión se debe comunicar a los proveedores de las empresas a fusionarse sobre la fusión que se va a llevar adelante, para conocer si estos proveedores están de acuerdo o no con la fusión. Y de esta manera evitaremos confusiones, reclamos, objeciones y otros. Dentro de las desventajas está también que se reduce los empleos, es decir, quedará personal desocupado. Es porque solamente se considerará el personal más idóneo, más capacitado y el resto tendrán que ser despedidos. Estas son algunas desventajas de la fusión. Caso práctico propuesto de fusión de sociedades comerciales. A continuación, realizaremos un caso práctico de fusión de sociedades comerciales, aplicando el método de fusión pura o de integración. En este caso, dos empresas se disolverán para conformar una nueva empresa. Y el enunciado es el siguiente: con la finalidad de unir la inversión y criterios comerciales que poseen las empresas y a la vez pertenecen a un mismo mercado cuyo giro comercial de ambas empresas es la fabricación de artículos de metalmecánica. Los socios de la entidad Metalmecánica Reynolds S.A. y la entidad El Quebracho S.A. acuerdan fusionar sus empresas para dar nacimiento a una nueva sociedad, que llevará la razón social de Mecánica del Sur S.A. Ambas empresas presentan sus estados financieros debidamente valorados al 31 de marzo del 2008. En ambas empresas, coincidentemente, su capital está conformado por acciones con un valor nominal de 1.000 bolivianos cada una. El capital social de la entidad metalúrgica Reynolds S.A. pasarán a la nueva sociedad fusionada de esta manera, conformada por 5 socios con un total capital de 1.200.000 unidades monetarias. Por otro lado, el capital social de la empresa El Quebracho S.A. pasa a la nueva sociedad con 5 socios con un total de capital de 2.400.000 unidades monetarias. Realizaremos una hoja de trabajo para la fusión, los registros contables de traspaso y la determinación del capital de la nueva sociedad. Realizaremos el balance de situación financiera de apertura producto de la fusión. El estado de situación financiera o balance general de las empresas antecesoras, o sea, antes de fusionarse, son los siguientes. Para la empresa metalúrgica Reynolds S.A., denominada de hoy en adelante empresa antecesora, presenta su estado de situación financiera debidamente actualizado y valorado, expresado en millones de bolivianos. Por otro lado, tenemos el estado de situación financiera de la entidad metalúrgica El Quebracho. Paso número 1. Elaboración de hoja de trabajo. Para realizar el desarrollo, dividiremos en dos la pantalla. Necesitamos los estados financieros de las empresas antecesoras. Al lado izquierdo contamos con el estado de situación financiera o balance general de la empresa antecesora metalúrgica Reynolds S.A. Al lado derecho trabajaremos la solución. Trasladamos sus importes en sus cuentas correspondientes a este lado y trasladamos todo, los mismos valores, y revisamos que todo esté conforme. El total patrimonio es el mismo,
Total pasivo y patrimonio, 1.601.068. El total pasivo y patrimonio son los mismos. Luego ubicamos el balance de la empresa metalúrgica El Quebracho S.A. De la misma forma, trasladamos a la hoja de trabajo de fusión, iniciando por el nombre, Empresa El Quebracho S.A., empresa antecesora con más sus importes, y hemos trasladado todo el activo hasta otros activos. Nos desplazamos hacia abajo y nos quedamos en activo no corriente. De igual forma, trasladamos el activo no corriente, corroboramos que el total activo sea el mismo valor, que solo estamos trasladando, no tendría que variar. Ahora nos desplazamos hacia abajo y enfocamos todo lo que es pasivo y patrimonio. Lo mismo en el lado derecho, bajamos al pasivo. Trasladamos sus valores en sus respectivas cuentas al lado derecho en la sección de la empresa El Quebracho. Corroboramos los totales, total pasivo, total patrimonio es el mismo, total pasivo y patrimonio es el mismo. Eso quiere decir que está correcto. Nos quedaremos con la hoja de trabajo ya que tenemos todos los datos. Ahora procedemos a sumar sus propias cuentas, sus importes de la empresa de Reynolds S.A. más la empresa El Quebracho S.A. Revisamos el enunciado. En la información nos indica que se llama Mecánica del Sur S.A., que resulta de la fusión de estas dos empresas con una nueva razón social. Sumamos, entonces, aquí la fórmula la hemos colocado, A para la empresa metalúrgica Reynolds S.A., B para la empresa El Quebracho. Y vamos sumando. Y tenemos la sumatoria de los dos. Paso número 2. Registros contables de traspaso de cuentas de empresas antecesoras a la nueva empresa sucesora. Revisando el enunciado, tenemos el siguiente paso, realizar los registros contables de traspaso. Para la solución lo tendremos siempre a la mano derecha, los registros contables de traspaso de la empresa Reynolds S.A. a este lado y del Quebracho a este lado. Iniciamos registrando en los libros de la empresa Reynolds S.A., empresa antecesora. Antes de fusionarse, realizaremos los asientos de traspaso de las cuentas de activo y cuentas complementarias. Trasladamos el activo de la empresa Reynolds a la nueva empresa fusionada y nos vamos al total y lo colocamos al lado debe, a Metálica del Sur, que es la nueva empresa fusionada. Entonces, trasladaremos estas cuentas con más sus importes. Crédito fiscal IVA, propiedad, planta y equipo y las inversiones permanentes. Todo eso trasladaremos a este lado. Las cuentas de activo para que se traspasen como nacen por naturaleza en el debe y su saldo es deudor, para trasladarlo colocamos al haber. Trasladamos todos los activos. Colocamos una glosa también, nuestro registro por el traspaso de las cuentas de activo de la empresa metalúrgica Reynolds S.A. a la nueva empresa Mecánica del Sur S.A. Y quedaría de esta manera. Y revisamos los totales, que deben ser los mismos. Iguala, recorremos un poco a este lado, al lado izquierdo, y revisamos el total de activo, que debe ser el mismo. Por tanto, hemos trasladado en forma correcta. Ahora corresponde trasladar las cuentas de pasivo en sus libros contables. En este caso, las cuentas de pasivo por naturaleza tienen saldo acreedor y para trasladarlas a la nueva empresa y a la vez cerrarlas, lo colocamos al lado debe. Entonces, trasladamos todas las que se encuentran en negro al debe y el total pasivo trasladamos a la nueva empresa Mecánica del Sur. Realizamos la glosa. Revisamos los totales de la sumatoria, que deben ser los mismos que el total pasivo. También realizamos la revisión de que la sumatoria de todo el debe en el libro diario de traspaso de pasivo sea igual al lado haber en la cuenta Mecánica del Sur S.A. Y es el mismo. Estaría correcto. Trasladamos las cuentas del patrimonio. Todo este patrimonio se trasladará a la nueva empresa fusionada. Esta cuenta
por naturaleza nace en el lado haber, o sea, en el acreedor. Para que se cierre lo colocamos al lado debe, más su importe. Y lo llevamos todo a Mecánica del Sur S.A. 1.200.000. Colocamos la glosa, revisamos la sumatoria que por partida doble nos iguala. Total patrimonio es igual al total o sumas iguales del registro contable de traspaso de capital, con lo que habríamos concluido el traspaso de las cuentas del estado de situación financiera de la empresa Reynolds en sus propios libros. De la misma manera, nos vamos al balance de la otra empresa que va a fusionarse, que es el Quebracho. Para ello contamos en la hoja de trabajo con los datos de la empresa El Quebracho. Procedemos a realizar el registro en los libros de la empresa El Quebracho. Nos vamos para ello al total activo. Este total trasladaremos a la nueva empresa, Mecánica del Sur S.A., el mismo que es el total activo. Procedemos a realizar el traspaso de cada una de las cuentas que se encuentran al lado izquierdo en negro. Trasladamos todas, en este caso, al lado derecho para que vayan a cerrarse y traspasarse sus saldos a la nueva empresa. Revisamos los totales que deben cuadrar exactamente con el total activo de la hoja de trabajo. Revisamos ese valor que sea el mismo que las sumas iguales del registro contable para traspasar las cuentas de activo a la nueva empresa. Y es exactamente el mismo, con lo que estaría correcto. De la misma forma, ubicamos cuentas de pasivo, de préstamos, sueldos, las provisiones, lo trasladamos al lado debe. Luego nos vamos al total pasivo y a la vez la sumatoria deben ser los mismos para trasladar al lado haber a la nueva empresa Mecánica del Sur S.A. Realizamos la sumatoria que por partida doble nos iguala en el registro contable y comparamos con el total pasivo. Debe ser el mismo valor, con lo que estaría correcto. Corresponde realizar el traspaso de las cuentas de patrimonio. Realizaremos en los registros contables de la empresa El Quebracho trasladando los datos de la hoja de trabajo de la misma empresa en su columna. Trasladamos entonces la cuenta capital social con su importe a los socios que corresponda y al haber colocamos el mismo importe del patrimonio. Colocamos la glosa y revisamos los totales, que son los mismos del total patrimonio. Por lo tanto, estaría correcto. De esta manera, hemos concluido el registro contable de traspaso en los libros de la empresa El Quebracho S.A., quedando de esta manera. Y quedó de esta manera el registro en ambas empresas, para Reynolds y para Quebracho. Lo separa la franja amarilla, cada una en sus libros, con lo que habríamos concluido el registro de traspaso de las cuentas de balance en los libros de cada empresa antecesora. Volvemos al enunciado y me indica que debo realizar la determinación del capital de la empresa nueva. Para ello contamos con esta información del enunciado, cada empresa con cuánto ingresa. Solo es hacerle un cuadro, contando con los datos, ahora ya. El cuadro es para la empresa sucesora, que sería la empresa fusionada. Colocaremos al lado izquierdo el enunciado y al lado derecho la solución. Tenemos el cuadro siguiente, número de socios, acciones por socio, capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. En este caso solo es una fusión, entonces con los datos del lado izquierdo trasladamos los nombres de los socios. Aníbal Avilés, su importe de su capital trasladamos en capital suscrito. Y además tenemos el valor de la acción que es de 1.000 bolivianos. Hemos trasladado el mismo del enunciado. Para determinar el número de acciones, lo único que hacemos es agarrar el total del capital suscrito del señor Aníbal Avilés y dividirlo entre el valor nominal de cada acción, que en este caso es 1.000, de donde tenemos 240 acciones. Si realizamos el cálculo en la calculadora, simplemente con dividir la cantidad de su capital de 240.000 dividido entre el valor de la acción de 1.000, tenemos las 240 acciones, que es el mismo importe determinado. Luego
trasladamos de Arturo Barrios con su capital. De la misma forma, trasladamos a todos los socios de la empresa metalúrgica Reynolds S.A. a este lado, hasta capital pagado. Ahora nos bajamos hacia abajo en la parte izquierda en el enunciado y revisamos la información de la otra empresa que se está fusionando. Y tenemos a 5 socios, trasladamos a todos los socios más sus aportes de capital, empresa El Quebracho. Y lo trasladamos a la empresa Mecánica del Sur S.A. en el cuadro de consolidación de aportes y trasladamos. Y realizamos la sumatoria en el cuadro de aportes. Las acciones nos dan un total de 3.600. El capital suscrito sería 3.600.000. Es la multiplicación de las acciones por el valor de cada una, por este. 1.000 por 3.600 tenemos 3.600.000. Al ser una fusión, todos están suscritos y pagados, porque solo se ha trasladado. Luego tenemos el porcentaje de participación. El porcentaje de participación va a ser igual a la columna D del capital pagado dividido entre el total capital pagado. Realizaremos para el primer caso con la calculadora 240.000 dividido entre el total de 3.600.000 por 100, de donde tenemos 6.67. Lo hemos redondeado aquí al inmediato superior. Lo correcto sería que vaya, en este caso, los decimales que corresponden. Por ejemplo, va a quedar así. Redondeado tenemos esto, ¿no? Lógicamente en el Excel va a ir con todos sus decimales. De la misma forma sacamos para el resto, con lo que habríamos concluido el cuadro de consolidación de aportes ya para la empresa del Sur S.A., la empresa sucesora, que es la empresa que nace de todo el proceso de fusión de sociedades. Y finalmente revisamos el enunciado y nos toca realizar el balance de situación financiera de la empresa fusionada, es decir, de la empresa metálica del Sur S.A. Para ello contamos con un formato y se denominará balance de apertura entidad mecánica del Sur S.A., empresa sucesora. Colocamos la fecha, lo estamos realizando a esta fecha. Trasladamos directamente, en este caso podemos hacerlo mayorizando los asientos de traspaso o directamente de la hoja de trabajo. En este caso lo haremos de la hoja de trabajo y nos centraremos en la última columna. Escondemos las anteriores, colocamos al lado izquierdo, contando con los datos, trasladamos todo desde la estructura del balance más el importe de Metal Mecánica El Sur S.A. de la hoja de trabajo de fusión. Trasladamos aquí. Trasladamos. Continuamos trasladando las cuentas de pasivo y patrimonio. Una vez trasladado todo, aplicamos los formatos y sumamos todo lo que es activo corriente, lo que es activo no corriente y totalizamos todo lo que es activo corriente y ya desde aquí los totales y tenemos el total activo. De la misma forma procedemos a sumar total pasivo corriente, lo que está en azul, todo esto. Y luego sumamos todo lo que es pasivo no corriente, que contempla solamente en este caso la provisión para beneficios sociales. Realizamos entonces los totales de pasivos corrientes y no corrientes. Tenemos un total pasivo de esta cantidad. Luego sumamos todo lo que es patrimonio, en este caso es el mismo valor. Y sumamos todo lo que es pasivo más patrimonio. Y tenemos este total de 4.803.205, que debe ser igual al total activo. Con lo que habríamos concluido el trabajo práctico de fusión de empresas comerciales, bajo el método de fusión pura de integración. Si te fue de utilidad la información contenida en este video, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita. Y regálanos un like. Nos vemos en próximos videos.